Bien, en todo caso, invitamos al pastor Daniel para que entre, para iniciar entonces la sustentación de- del candidato Carlos Andrés García Zamora, ¿no? Y su tesis tiene el título de El modelo pastoral de Jesús a la luz del Evangelio de Juan 10, capítulo 10, versículo 1 al 18. En todo caso, bueno, José le toca ahora presidir, ¿ya? El que va a ser la presidencia de esta sustentación. Y el pastor Daniel Córdoba también, que va a ser el secretario. Yo voy a quedar como vocal. Bien, gracias, Daniel. Daniel, entonces te va a ser el secretario y José Watanabe va a ser el presidente en esta parte, ¿no? Eh, Pastor Timoteo, una oración entonces para el inicio de esta tarea y luego entonces queda el presidente de este jurado, José Watanabe, para iniciar. Bien, vamos a orar. Oremos. Gracias, Señor, esta tarde una vez más reunimos aquí por la presentación de nuestro hermano Carlos Andrés García, que durante 4 años estudió tu palabra a ser formado para tu obrero y hoy ya se va a presentar su tesis a terminar su estudio. Guíalo para que él siempre esté en ti y contigo. Y todos los jurados, todos los oyentes de esta sala, también oraremos por él, por su ministerio. Así también nuestra salud, nuestra reunión, nuestra familia, todo a ti te encomendamos. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, muy buenas tardes a todos ustedes. Siendo las 4:38, damos la bienvenida a nuestro hermano Carlos García, que va a sustentar su tesis Modelo Pastoral de Jesús, según el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 1 hasta el 18. Tendrá para sustentar pues más o menos 20 minutos, ¿no? Y después después de los 20 minutos pasaremos a una sala unos 5 minutos para poder evaluar tu sustentación de tesis y regresaremos luego terminando nuestra evaluación para el dictamen final. ¿Es así? Así que, mi estimado Carlos Andrés García, tienes 20 minutos para poder exponer tu tema. Gracias, Pastor José. Buenas tardes a los profesores, Pastor Timoteo, cada uno de ustedes. Bueno, voy a exponer este tiempo el trabajo de investigación que se ha podido realizar al final de este tiempo de estudios. Quisiera pedir favor al Pastor Bernardo si puede proyectar. No puedo desde acá proyectar el PPT que tengo, ¿no? Si por favor fuera factible. Bien, buenas tardes, una vez más. En este tiempo voy a exponer de manera breve el trabajo de investigación que se ha hecho en este tiempo de trabajo de tesis. El tema es el modelo pastoral de Jesús a la luz del Evangelio de Juan, el capítulo 10, del 1 al 18, y esta va a ser nuestra propuesta que se va a trabajar al final de nuestra exposición. Siguiente, pastor. Quiero hacer un resumen de lo trabajado, que es esta investigación, la presente investigación, el modelo pastoral de Jesús a la luz del Evangelio de Juan 10, del 1 al 18, busca proveer algunas pistas bíblico-teológicas sobre el perfil, la acción pastoral de Jesucristo descritos desde el Evangelio de Juan, el capítulo 10, del 1 al 18. Lo que se pretende hacer es proveer un modelo pastoral, un modelo paradigmático a partir de esta perícopa encontrado en el Evangelio de Juan. El tipo de investigación es descriptiva, exegética, hermenéutica y pastoral, cuya finalidad es conocer, también explicar y también finalmente proponer, que serían los tres objetivos, ¿no?, que tenemos en esta investigación. Una aplicación actual del modelo ministerial de la pastoral de Jesús a la luz de este discurso, ¿no? Esta investigación concluye que el discurso desarrollado por Jesús en la narración de Juan es una alocución con contenido profético, eso es lo que se encuentra en este discurso, pero también es pedagógico, pero también es imperativo, porque tiene que ver con acciones que la iglesia aún debería seguir realizando en su tarea pastoral en el mundo.
En ese sentido, contiene elementos regentes, vigentes y trascendentales, que trascienden aún la historia, el momento histórico en el que se escribe esta perícopa, ¿no? Y que tiene su funcionalidad en nuestra época. Siguiente, pastor. Una introducción breve. La pastoral, la acción y la teología pastoral son términos que refieren la actividad de la Iglesia en general en relación con su trabajo con el mundo. En los términos que históricamente se comprenden, la Iglesia en general, aquellos que conforman el llamado del Señor, todos nosotros, ¿no? Los involucrados en esta tarea misional. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta, y eso se recalca en la investigación, es que la pastoral no solamente es un ejercicio de los pastores, sino es un ejercicio de la comunidad cristiana, de todos nosotros como iglesia, en nuestra función a nivel local, a nivel institucional, pero sobre todo a nivel de nuestra relación con el mundo y nuestro llamado a ser luz y sal en este mundo al cual Jesucristo nos ha mandado, nos ha comisionado, nuestra tarea, ¿no? Esto quiere decir que esta convocación no excluye a nadie, ¿no? Ni por raza, por edad, por género, lo que hace una acción relevante para todo el conjunto de la iglesia. La pastoral en ese sentido, y es algo que se va a hablar en la investigación, viene del derivado pastor como alguien que cuida y pastorea a un determinado grupo humano, el rebaño, acompañando sus necesidades integrales, ¿no? Hablamos no solamente del aspecto, muchas veces se ha visto esto, el aspecto espiritual, y hemos reducido el abordaje que necesitamos hacer a nivel pastoral, pero tiene que ver también con las cuestiones físicas, psicoemocionales, sociales y también espirituales. Tiene un ente educador respecto a las cuestiones de la fe, y se habla de la propuesta de una formación cristiana dentro de la educación cristiana, pero que también propicie y también genere espacios para la integración y la vida en comunidad. En ese sentido, a través de este trabajo de investigación se pretende presentar una guía de dirección eclesial basado en el modelo pastoral de Jesús a partir de lo que Juan nos propone en el capítulo 10, del versículo 1 al 18. Siguiente, pastor. La pregunta de la investigación es: ¿cuál es el modelo pastoral de Jesús a la luz del Evangelio de Juan 10, 1 al 18? Si podemos encontrar un modelo pastoral, nuestra hipótesis es que el capítulo 10 del Evangelio de San Juan nos propone un modelo pastoral aplicable, también sustancial y vigente para la iglesia de hoy, y lo que se trata de hacer como propuesta final en esta investigación. Siguiente, pastor. Los objetivos, como ya he mencionado, es conocer el modelo pastoral a través del exégesis. Se ha hecho un trabajo exegético para conocer desde el texto bíblico qué es lo que se pretende desarrollar, pero también explicar, ¿no? A partir de la hermenéutica, porque esa es la función de la hermenéutica, explicar el contenido que encontramos en el texto y finalmente proponer una aplicación no solamente que ha quedado en la vigencia del momento, sino que es una aplicación que podemos traerlo a nuestro contexto y finalmente podemos hacer un trabajo pastoral efectivo a la luz de las Escrituras. Siguiente, pastor. Entonces, tengo 4 capítulos en la investigación. El primer capítulo es los fundamentos de la pastoral. Y es interesante que este tema de la pastoral lo hemos trabajado paralelamente. Yo creo que mucho mejor lo han trabajado la Iglesia Católica Apostólica. Aquí muy poco hacemos oído en cuanto a sus aplicaciones, pero hay cuestiones muy interesantes sobre todo el tema pastoral. Y aquí tengo 3 autores, ¿no? Casiano Floristan, que sería uno de los agentes pastorales con mayor renombre, Karl Rahner, que también probablemente conozcan, y Orlando Costas, ¿no? Ellos 3 reflexionan a partir de esto qué sería el trabajo pastoral, ¿no? Casiano Floristan nos dice: la teología pastoral es la reflexión teológica de la acción eclesial, entendida como la actualización de la praxis de Jesús por la iglesia, ¿no? Karl Rahner definiría la pastoral como las acciones concretas de la iglesia en su misión soteriológica con el mundo. Y es algo que también en la investigación se habla, que el aspecto soteriológico no solamente es la salvación del alma, es también la salvación de manera integral del ser humano, abordar de manera integral esta salvación que en un momento vamos a hablar como propuesta al final. ¿A qué se referirá? Y Orlando Costa nos habla, también nos dirá que la pastoral es toda aquella acción que busca correlacionar el evangelio, la fe cristiana, con las situaciones concretas del diario vivir, sirviendo de puente para la experiencia, la internalización, la incorporación, la actualización de la fe en la vida cristiana. ¿Cómo hacemos concreto en nuestra aplicación, a partir de nuestra reflexión teológica, de nuestra reflexión de nuestra fe, cómo finalmente aplicamos esto a nuestros contextos en los que nos desarrollamos? Siguiente, pastor.
En ese sentido, la práctica pastoral, según las Escrituras, describen el cuidado pastoral en la integridad del ser humano, desde la interacción con toda la comunidad local. Estamos hablando a nivel del círculo de creyentes, porque ahí debería empezar nuestra vida pastoral, nuestro trabajo pastoral, entre nosotros como creyentes, recibiendo una pastoral por parte de los agentes pastorales que tenemos en nuestras comunidades, pero que también el cuidado pastoral debería ser comprendido como interés, atención y preocupación por la humanidad en conjunto. Esa solicitud, ese celo, esa atención se traduce en la acción del pastor o sacerdote que tiene la misión de cuidar y acompañar a las personas en su camino espiritual. Por lo tanto, la acción pastoral implica tanto la atención para con las personas como la disposición, preocupación, ocupación del pastor para que todos se sientan efectivamente cuidados. Su mirada no excluye a la sociedad ni a las diversas instancias con las cuales la vida humana está envuelta. Y esa es nuestra razón de ser iglesia, ¿no? Algo que se habla bastante en este tiempo, por ejemplo, de pandemia, cuál ha sido nuestra actitud o nuestra conducta, nuestras predisposiciones a ser iglesia en medio de las necesidades, ¿no? Y aquí necesitamos mucho el aspecto pastoral, ¿no? Siguiente paso. El capítulo 2, voy a hablarlo brevemente, porque aquí es bastante grueso la información que tenemos. Hay una pastoral en toda la Escritura, y lo vamos a ver desde el Antiguo Testamento, y cómo finalmente se concretiza esta pastoral anhelada, esperada, anunciada por los profetas en la persona de Jesucristo. Y a partir de Jesucristo, estamos hablando de la pastoral dentro de la historia cristiana, se da fuerza y se sigue trabajando desde la patrística, ¿no? Los primeros años de la iglesia cristiana fueron años de una pastoral formidable, donde no había esa clericalización de los pastores que asumían un poder y por tener el poder estaban por sobre las ovejas. Ahí la comunidad cristiana, de esto se habla desde los registros históricos, tenían una vida en común y esa vida común les motivaba a tener también una práctica pastoral a nivel de comunidad. Sin embargo, en la Edad Media esto se distancia, ¿no? La iglesia como iglesia se institucionaliza a partir de Constantino. Esto es alrededor de Constantino, porque esto sabemos por historia que es alrededor de él y de los hombres que aparecen, que entonces la iglesia pierde ese sentido pastoral. En la etapa de la Reforma Protestante, sin embargo, reconocemos el trabajo arduo de Martín Lutero, que va a hablar de un tema, de esa carrera en investigación, que tiene que ver con el sacerdocio de los santos, ¿no? Y dentro de esa labor sacerdotal también está la labor pastoral que se necesita hacer. Sin embargo, quedó en papel, quedó en deseo, porque finalmente esto no alcanzó a la iglesia como finalmente se propone desde Lutero. Estamos hablando de la iglesia protestante en general. Y bueno, vamos a ver que tanto la Iglesia Católica como el Concilio de Trento, hasta el Vaticano II, hace sus propias reformulaciones. La Iglesia cristiana en general, la Iglesia protestante, va a hacer también sus propias reformulaciones a partir de sus propias situaciones denominacionales. Y finalmente, en la actualidad, no gozamos con una pastoral ceñida al ejercicio que nos ofrece las propias Escrituras, sin menospreciar el trabajo que se viene haciendo a nivel local, ¿no? Pero necesitamos revisar las Escrituras para que nos den luz de nuestra pastoral que debe ser ejercida en nuestros tiempos, ¿no? Siguiente, pastor. El capítulo 3, vemos la exégesis ya propiamente del capítulo, y esto es la perícopa del versículo 1 al 18. El contexto del discurso es ampliamente pastoral, pastoril. El cuadro es una vida pastoril entre pastores y ovejas, es una vida ganadera, es una vida propia del sistema en la que se movían la gente que escucha este discurso. Entonces era un tema conocido, ¿no? Todos los símbolos, todos los asuntos imaginativos del discurso son propios de esta realidad pastoril. Este es el contexto del discurso. El análisis literario, vamos a ver que la forma literaria, para muchos autores académicos, van a hablar de que estas son parábolas pastoriles, ¿no? El género literario, para algunos esto ha traído discusión entre los académicos. Algunos creen que esto es una alegoría, para otros es una parábola, pero hay un punto con la cual concuerdo, y esto lo habla Schnackenburg, Planck y Barclay también, de que esto sería una pairomía, ¿no? Una especie de figura análoga
que Jesús va a tomar del contexto en el que tiene para poder propiciar su discurso, que tiene ese carácter profético, de denuncia y también al mismo tiempo de esperanza para las ovejas que le oyen, ¿no? Finalmente tenemos el autor, el contexto, los destinatarios y el propósito del libro. El autor es la tradición cristiana apunta a Juan, aunque se deduce también de que el libro fue escrito por la comunidad juanina, en la comunidad que finalmente elabora este escrito, ¿no? Es un escrito, no olvidemos que el propósito del libro es tres cosas, ¿no? Es pedagógico, enseñar a la gente, es apologético también para la defensa de la fe, y también cristológico, ¿no? Porque va a elaborar toda una teología cristológica a partir de él. Y esto se escribe a finales del siglo I, lo que finalmente concuerdan los académicos. La estructura de la perícopa está dividida en tres. Tenemos del versículo 1 al 18, se divide en tres, del versículo 1 al 6, que sería el discurso analógico. Jesús hace una alocución de lo que sería una cuestión previa de este discurso. A partir del versículo 7 al 10 y del 11 al 18 va a ser una explicación, un abordaje expositivo de lo que trató de decir en un primer momento, ¿no? Entonces, esta división que se tiene del 1 al 6, del 7 al 10, del 11 al 18, lo definen personajes como Javier León Dufour, Kieffer y Kowalski, y también Guillermo Hendrickson, ¿no? Los que nos acercamos un poquito a la cuestión de tipo reflexión reformada, ¿no? Y la crítica textual, la fuente del texto, tiene dos posibilidades, ¿no? Aquí no hay un acuerdo todavía. Personajes como Rudolf Bultmann va a decir que esta perícopa, esta reseña, este discurso, fue tomada de aspectos de la gnosis que circulaba ya en el pensamiento judío de la época. Sin embargo, yo concuerdo con otros autores que más bien dicen que este sería una relectura del Antiguo Testamento, específicamente de Ezequiel capítulo 34. Siguiente paso. Entonces voy a hablar rápidamente del análisis estructural, ¿no? De Juan 10, del 1 al 18. Esta es la primera parte, la primera subperícopa del versículo 1 al 18, que vendría a ser del versículo 1 al 6, ¿no? Siguiente, pastor. El análisis estructural, aquí vamos a ver una cuestión de síntesis y antítesis, ¿no? Un discurso dialéctico en donde se va a mostrar al legítimo pastor en distancia con los pastores ilegítimos, aquellas personas que finalmente se presentan frente al rebaño de manera ilegítima. Y más o menos este es el esbozo que se desarrolla dentro de los versículos 1 al 4, ¿no? Un discurso analógico. La ilegitimidad de los acusados, ¿no? Jesús menciona en su discurso que son aquellos que se presentan y al no tener puerta abierta son los que saltan y roban a las ovejas, ¿no? El pastor legítimo, sin embargo, es el dueño de las ovejas, y por ser dueño de las ovejas es quien, el que está en la puerta, le abre la puerta. ¿Qué más? Este pastor es escuchado por sus ovejas, y es interesante que Juan nos dice que a este sí le escuchan, en cambio aquel que no conocen, no le escuchan, ¿no? Algo que nos va a repetir bastante en esta primera parte es la legitimidad del pastor frente a la ilegitimidad de los falsos pastores. Si nos preguntamos quiénes son los falsos pastores, ¿no? Precisamente Jesús va a hacer su referencia tomando pie del capítulo 9, cuando estos fariseos y saduceos, básicamente los fariseos, limitan y excluyen a un hombre ciego que acaba de ser sanado de la participación del templo. Jesús entonces hace enfáticamente su denuncia contra ellos. Entonces tenemos esto, ¿no? La ilegitimidad de los acusados, la legitimidad del pastor dueño de las ovejas, la conducta delictiva de los ilegítimos que roban, y que el versículo 10 nos va a decir más adelante que vienen a robar, a matar y a destruir, ¿no? La conducta deliberadamente pastoral del buen pastor, que más adelante vamos a verlo, hasta qué punto es capaz de dar su vida, hasta su propia vida, por el rescate de sus ovejas. La conducta de las ovejas con los ilegítimos. Decía hace un momento, no le escuchan. Sin embargo, con el buen pastor presente entre ellos, a este
como sí le conocen, le escuchan, ¿no? Siguiente, pastor. La conducta del pastor del discurso, el versículo 3 y 4, se manifiesta bajo una compacta idea y nos da detalle de los verbos, acciones que el pastor ejecuta en su labor doméstica con las ovejas de la siguiente manera, ¿no? Esto lo corrobora Serwig, Grosvenor y Jan Sunstein, que son los académicos del exégesis que van a referir esto. Versículo 3 y 4. El portero le abre la puerta, las ovejas oyen su voz, llama por nombre a las ovejas y las saca, ¿no? Las conduce fuera, es otra de las traducciones que podemos entender con la palabra saca, ¿no? Las saca del redil, las conduce fuera, cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Es interesante los verbos que aquí Juan va a utilizar y que va a describir el carácter pastoral de Jesús. Y aquí lo resumo, ¿no? Habla y es seguido por las ovejas. Llama a las ovejas por su nombre, conduce a las ovejas fuera del redil, va delante de ellas y es seguido por sus ovejas. La parte hermenéutica voy a explicar un poquito más cómo podemos aterrizar estos términos a nuestros contextos. Siguiente, pastor. El texto del Evangelio, la segunda perícopa, ¿no? Va a hablar básicamente de la puerta, versículos 7 al 10. Volvió pues a decirle Jesús, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas, todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores. Está hablando de los malos pastores que ejercían su función con las ovejas, pero no los oyeron las ovejas, ¿no? Soy la puerta, el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Es un versículo que mucho se ha utilizado de mala manera, pero aquí básicamente es especificar cuál es la función o cuál sería la actitud, la conducta de los falsos pastores, ¿no? En este caso, directamente la actitud de los fariseos con las ovejas. Sin embargo, Jesús promete esperanza también. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Siguiente paso. Yo soy la puerta, ¿no? Voy a asumir dos posturas. Samuel Pérez Milos y Barclay va a hablar sobre esto rápidamente. La figura comienza a tener un notable sentido solo por Cristo. Se accede al rebaño de Dios, esto lo dice Samuel Pérez Milos, ¿no? A las ovejas de su prado. Pero también es la puerta de acceso de los verdaderos pastores al rebaño de Dios para cuidar la porción que Él pone bajo su ministerio. Tratar de acceder al pueblo de Dios por otro lugar que no sea Cristo mismo convierte al pastor en ladrón y salteador del rebaño de Dios. Pérez Milos nos va a decir que Jesús es exclusivo a la entrada al reino de Dios. No hay otro medio. Él es la puerta. Y aquí podemos tener muchas connotaciones dogmáticas, ¿no? Respecto a quién es Cristo, que finalmente tiene Él como función dentro del reino. Y es básicamente nuestra puerta, nuestra entrada, el único medio por el cual somos finalmente admitidos a este reino. Sin embargo, hay algo interesante. Barclay nos va a decir, dentro del recorrido que él va a hacer en esta perícopa, el recorrido muy puntual y muy cercano a la situación concreta que se está describiendo, es lo siguiente, ¿no? Es una idea literal recogida desde el texto, donde se propone que esta puerta, como lugar de acceso y salida de las ovejas, era asumido textualmente por el pastor de las ovejas, ¿no? El autor nos refiere que al anochecer, cuando los pastores tenían muy lejos el poder llegar a sus rediles respectivos, ellos llevaban consigo redes y estacas, los cuales servían para armar en el campo un redil provisional. Al no existir puerta, porque estaban en el campo, el mismo pastor asumía ese lugar, acurrucándose y haciendo su cama por la noche en el abertijo instrumental que acababan de realizar para poder reunir a las ovejas, ¿no? Es interesante y es lo que se trata de hacer en la investigación, llevarnos a ese aspecto paternal, a ese aspecto de preocupación y de bastante diligencia por parte de este pastor que se empieza a describir en este capítulo. Siguiente, pastor. La cualidad del pastor, amplia libertad, ¿no? Jesús finalmente, cuando llama a las ovejas por su nombre, Él va por delante y también estas van detrás de Él y finalmente salen de ese espacio en donde estaban, ¿no? O yo soy la puerta, si alguno entra por mí será salvo. Jesús promete salvación, y no solamente desde el aspecto dogmático, ¿no? De la salvación del alma y la salvación de
esta concepción del infierno que tenemos como cristianos, sino es una salvación del estado, el estado de descuido que las ovejas estaban, ¿no? Ahora con él finalmente podrán comer nuevos pastos y podrán tener acceso a aguas reposadas, como se lee en el capítulo 23 de los Salmos. Es este Jesús, el buen pastor, con el cual nada nos falta, ¿no? Es la figura que se tiene en este pasaje también, pero también nos provee lo siguiente. Ustedes tendrán la facilidad de entrar y salir y hallar pastos. Conociendo el aspecto salvífico de Jesús, que admitiéndonos al rebaño y provisionándonos de vida eterna, vida plena, también nos garantiza la libertad, al usar la expresión entrará y saldrá, ¿no? Sin indicación del lugar. Y esto denota, esto es lo que dice la exégesis de esta parte, que es una garantía de una libertad completa, total. Jesús, por tanto, afirma que su misión es sacar al pueblo de esta situación de opresión, porque las ovejas, al ser descuidadas, al tener pastores que finalmente se aprovechaban de ellas, y eso es lo que se ve en el contexto del momento del discurso, un aprovechamiento de los pobres, un aprovechamiento de la fe de esta gente por parte de los fariseos. Jesús viene para sacarles de esa opresión. ¿Para qué? Para vivir la fe desde la libertad y desde los valores del reino que finalmente Jesús propone, donde el hombre cuando lo encuentra entonces obtiene y logra su plenitud. Y esto es algo que también el Satames nos va a decir: hallarán pasto y pasto fresco en la persona de Jesús. Y esto tiene que ver con no solamente cuestiones simbólicas, esto tiene también su referencia que al final vamos a remitir. Siguiente, pastor. Finalmente, la tercera perícopa, o subperícopa de este texto es el versículo 11 al 18. Aquí vamos a ver la posición del asalariado frente al pastor, aquel que finalmente es para algunos autores, un mercenario, que finalmente hace las cosas por un dinero y no por amor a las almas. Y esto se ve mucho en nuestras iglesias hoy también, y esto es una propuesta crítica también a la función pastoral que se asume en las iglesias ahora. Hablo a nivel muy, muy particular. Entonces Jesús habla, el versículo 11, yo soy el buen pastor su vida pone por las ovejas, el asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo, las abandona, y bueno, se hace una caracterización de quién sí es un pastor y quién no es un pastor, ¿no? El buen pastor da su vida por sus ovejas, conoce a sus ovejas, ellas le conocen, el Padre le conoce. Y finalmente el versículo 18 nos habla de una misión por parte de Dios para con este pastor, ¿no? Y por eso finalmente dice, yo soy amado porque pongo mi vida por mis ovejas, ¿no? Siguiente, pastor. El buen pastor, ¿no? Jesús se representa como yo soy, como el pastor que anuncian los profetas, pero aquí no recibe el calificativo de verdadero. Y es interesante que en Juan vamos a ver varios signos de quién es Jesús, el verdadero pan, la verdadera luz. Aquí se habla de Jesús como el buen pastor, ¿no? El calificativo es bueno. Y aquí es interesante que bueno en el griego es kalos, y cuando se habla de bueno no solamente tiene que ver con ese aspecto sentimental, ¿no? De mansedumbre. Hemos hecho del buen pastor un pastor romantizado. Aquí se habla de bueno en el sentido de de cumplir cabalmente su función como pastor. Y esto nos corrobora Guillermo Hendriksen, ¿no? Entonces el objetivo de Jesús al disertar su mensaje es hacerles ver en todo momento la necesidad que tienen las ovejas del legítimo pastor. Su ya antigua y larga desolación como rebaño estaba por terminar. Ya no habrá más pastores que huyen y abandonan, ya no habrá más pastores que se aprovechen, asalten, roben, maten, destruyen. Ya no será más una realidad que los pastores ahoguen bajo las redes y el peso de la religiosidad, la noble espiritualidad de los creyentes. Ahora, el buen pastor, el correcto pastor, es otra de las traducciones que podemos darle a esta palabra bueno, correcto, propio, conveniente, está en medio de ellos y para ellos, para darles vida y vida en abundancia. Aquí es el llamado de ser la iglesia que pastorea correctamente al mundo, ¿no? Siguiente, pastor. Cualidades del buen pastor. El buen pastor pone su vida por sus ovejas. En esta última subperícopa, conoce sus ovejas, ellas le conocen.
Hemos visto en los primeros versículos que Él conoce a sus ovejas por su nombre y esto le da una relación muy íntima con sus ovejas. Esto hay una denotación en ese sentido. Conoce al Padre y es conocido por Él. Tiene otras ovejas, las trae al rebaño, ellas los escuchan. Es amado por el Padre por poner y entregar y dar su vida por ellas. Siguiente, pastor. Entonces vamos a la hermenéutica del discurso, que sería nuestro cuarto capítulo. Y finalmente es la última parte, ¿no? El discurso del buen pastor nos ofrece un modelo paradigmático, y eso es lo que trato de hacer como propuesta, un modelo paradigmático a partir de lo que se ofrece en el texto, brindado pedagógicamente por el mismo Jesús, y no solo como exhortación y ánimo a la coyuntura y oyente de su época, sino también sigue pregonando su vigencia, lo que decíamos al principio, como el modelo pastoral por excelencia, mencionado, descrito y desarrollado en favor de la comunidad cristiana primitiva y con la misma fuerza como la fue en el principio para la iglesia contemporánea. En ese sentido, la propuesta de Jesús a través del discurso del buen pastor se concreta en las siguientes dimensiones pastorales. Y estas son las dimensiones pastorales que he tomado de Casiano Floristan, que es uno de los teoristas que van a darle pie a esta investigación y que también he podido esbozar otras dimensiones pastorales que van a ayudarnos a comprender este modelo paradigmático. Siguiente, pastor. Entonces, el primer modelo pastoral es que toda pastoral tiene que ser legitimada. Vemos a Jesús mostrándose como legítimo frente a las ovejas, en contraste con lo que no era legítimo. En ese sentido, García Jurado nos va a decir qué es la legitimidad. Es uno de los requisitos indispensables de todo gobierno. Cuando se aplica el calificativo de legítimo a un gobernante, adquiere por ese solo hecho una predisposición popular favorable, pues se presume que un gobierno legítimo normalmente desempeña las funciones que tiene encomendadas de manera correcta y que lo hace sin abusar de los medios que tiene a su disposición para tal efecto. Esto se debe de buena medida a que el propio vocablo hace alusión a algo auténtico, a lo que no es falso o producto de una usurpación. Se dice que algo o alguien es legítimo cuando ocupa una posición que por derecho indiscutible y de manera absoluta le corresponde. Jesús es el verdadero pastor en ese sentido. Y aquí vemos esta pastoral legitimada, ¿no? Será responsabilidad del pastor ejercer adecuadamente su oficio con el fin de recibir la aprobación, el portero y las ovejas, de su funcionalidad en medio del rebaño. La población considerará normalmente que si su gobierno es legítimo, solo actuará legítimamente, es decir, solo emprenderá acciones que se consideren justas, correctas y apropiadas. Hacer lo contrario será suficiente para cuestionar la labor del pastor y ese derecho es una competencia justa para las ovejas. Una primera dimensión y que va a dar pie a las otras dimensiones es esto. Todo pastor tiene que tener legitimidad en su función. No es una función improvisada, es una función que finalmente se elabora y que también es apoyada por la propia congregación, en este caso las ovejas. Siguiente dimensión, siguiente diapositiva, pastor. Una pastoral relacional basada en la ternura, algo que se está hablando mucho en nuestros últimos tiempos, es la teología de la ternura, ¿no? Y es algo que vamos a ver también en nuestra perícopa. El buen pastor conoce a sus ovejas y ellas la conocen, y también conoce por su nombre, ¿no? Denotando una relación profunda, basada en el conocimiento y en el cuidado amoroso por cada una de ellas. Esto nos habla Barclay y Sunstein. Entonces las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Estas ovejas solo pueden obedecer al llamado de quien las llama, pues lo conocen y él las conoce personalmente. Saben que entra con legitimidad por las puertas, saben que las trata favorablemente y conocen que tiene intenciones saludables en su oficio y en su actividad pastoral. Al considerar esta relación basada en la ternura, hace falta referirnos a ella de este modo. Y es una palabra que no tenemos que tenerle miedo como pastores, más bien hay que abordarlo y hay que aplicarlo. La ternura con nuestras ovejas, con nuestra iglesia. Y es lo que Jesús hacía con sus discípulos, no solamente en el discurso, sino en la totalidad del ministerio que él desarrolló junto a sus discípulos. Al abordar el tema de la ternura es necesario tener presente conceptos afines tales como la delicadeza, el cariño, la dulzura, el afecto, la caricia, la cordialidad, la amistad, sobre todo esto basado, toda esta actividad en el amor, para poder indagar en la riqueza de su contenido. En ese sentido, la ternura para una pastoral más humana, más acogedora, más influyente, más fraterna, más solidaria, de vida compartida en la mesa y fuera de ella, con la fe y la esperanza de hacer creíble, de manera efectiva,
simpática y empática, lo que necesitamos cuando proponemos el Evangelio, la buena noticia de salvación, caridad y amor en todo el mundo, pero de una manera particular en el mundo de los excluidos, que muchas veces ha sido generado por nosotros mismos. Siguiente, pastor. Otra dimensión más. Necesitamos no solamente tener legitimidad en nuestra función, no solamente necesitamos ser pastores que conozcan de manera profunda la vida de sus ovejas y que finalmente sus actividades estén basadas en el amor, sino necesitamos también una formación pastoral, una pastoral formadora, una pastoral discipuladora, ¿no? Porque no podemos solamente tener un lado de la moneda, si queremos llamarlo así, tenemos también que propiciar la formación de nuestras ovejas. Una de las actividades del pastor fuertemente marcada es que no solo acoge con ternura a cada oveja, se presenta también como guía de ellas a nivel personal. Para esto él va adelante, es lo que dice el texto, ¿no? Él va adelante, él no va atrás para empujar a sus ovejas, él va adelante para que puedan las ovejas finalmente seguir el paso de su maestro, de su pastor. Ese paso emprendido por las ovejas es un proceso seguro que anima a todo el rebaño a poder operativizar su marcha al escuchar la voz de su pastor. Voy a correr un poquito. Necesitamos ser creyentes preparados, que asumimos con responsabilidad los desafíos que tenemos como sociedad. Necesitamos entonces formarnos, tener sentido crítico de nuestra propia fe y seguir formándonos en este discipulado que necesitamos concretar como iglesia a partir de lo que las Escrituras nos proponen. Necesitamos una pastoral formadora. Siguiente, pastor. Vamos terminando. Una pastoral liberadora, ¿no? El que por mí entra será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida pone por las ovejas, ¿no? Hoy esa esperanza se concretiza a través de su iglesia y hace su contraste continuo y oportuna y estructuradamente en contra de los sistemas que abusan de los desprotegidos y más vulnerables de nuestras sociedades. Jesús en todo momento va a tener una opción preferencial por los pobres. Y aquí finalmente es nuestra función como iglesia poder hacer esos contrastes que el sistema muchas veces hace en contra de los menos privilegiados. Y esto lo vamos a ver Jesús en su encuentro con este hombre ciego sanado al final del capítulo 9 para reincorporarlo, no a la sinagoga del cual fue él expulsado, sino al reino que finalmente él propicia. Finalmente, la última dimensión. Siguiente, pastor. Una pastoral integrativa y comunitaria. Necesitamos esto también, porque Jesús termina en el versículo 16 diciendo, tengo otras ovejas que no son de este redil, también a ellas debo traer y oirán mi voz y vendrán a ser un solo rebaño y un solo pastor. En esta última dimensión, la pastoral de Jesús se hace profundamente humano, pues no solo se interesa por las ovejas de su rebaño, sino que va a buscar a otras ovejas que no son parte de la comunidad judía al cual se refiere, ¿no? Para integrarlas a los beneficios que representa su persona en medio de las ovejas. Desde la pastoral de Jesús no solo propicia la integración de los pueblos, sino que propone el sueño divino de una humanidad unida, que vela, se propone y se compromete a fraternizar bajo el amor, la solidaridad y la igualdad. Todo bajo el gobierno tierno y paternal de ese regente benefactor que nos llama a ser un solo rebaño con un solo pastor, a quien nosotros nos debemos Jesucristo. Finalmente, las conclusiones a las cuales llegamos con esta investigación. Número 1, ¿no? La presente investigación tuvo la finalidad de escribir la pastoral desde el argumento bíblico, pastoral descrita exegéticamente desde el discurso referido por Jesús a sus discípulos, alocución con contenido profético, pedagógico, imperativo en relación a cómo debería haber actuado los pastores de Israel, a quien se denuncia en la perícopa, y finalmente nos llama a nosotros de manera pedagógica a realizar nuestra tarea pastoral en medio del mundo. Número 2, en ese sentido el discurso del buen pastor nos ofrece un modelo paradigmático, brindado pedagógicamente por el mismo Jesús, y no solo como exhortación y ánimo a la coyuntura de oyentes de su época, sino también sigue pregonando su vigencia como el modelo pastoral por excelencia, mencionado, descrito y desarrollado en favor de la comunidad cristiana primitiva y con la misma fuerza a la iglesia de nuestro tiempo. Finalmente, en esta investigación, trazamos algunos elementos en forma de desafío que abren camino a posteriores reflexiones sobre esta disciplina desde Latinoamérica.
En este sentido, se necesita abordar este paradigma de manera detallada. Lo que la investigación recomienda es que este trabajo finalmente se haga más concreta, ¿no? Una próxima investigación, otorgando pautas definidas que faciliten el quehacer pastoral en nuestras congregaciones. Eso sería todo. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias, mi estimado Carlos. Ahora vamos a pasar a la parte de las preguntas. En su forma general, anteriormente había unas preguntas de forma, después de contenido, pero creo que vamos a obviar eso y voy a dar paso a Daniel Córdoba, así, a que pueda hacer las preguntas para Carlos García. Daniel. Gracias, profesor José Watanabe. Primero agradecer a Carlos Andrés García por su trabajo. Yo quiero resaltar esa relación que ha hecho Carlos en su trabajo de investigación y de tesis en relacionar lo pastoral, la pastoral con la teología pastoral y con la reflexión teológica, es decir, la exégesis. Nos ha mostrado un peregrinaje de la pastoral, un estudio, una realidad, una práctica de la pastoral, tanto práctica como teológica, como su concepción teológica a través de los momentos más importantes de la historia de la Iglesia. Lo otro que quiero resaltar es que ha tomado en cuenta la experiencia cristiana en general, no parcializándola para, digamos, una confesión, ¿no? Por eso es que en su trabajo integra tanto la investigación hecha por la teología católica como protestante, y me parece realmente muy interesante, pero más que interesante, docente, ¿no? Y del cual nos estamos perdiendo gran parte de quienes trabajamos en el área pastoral o en el área bíblica teológica. Gracias. Y me permito hacer solamente una observación de forma. En la parte que tiene que ver con el análisis de texto, ¿no? En la parte que tiene que ver con el análisis del texto o de la perícopa, por supuesto incluye aquí al Evangelio de Juan, me surge una inquietud y puntualizo en los ítems que pones, Carlos, en tu trabajo, comienzas a enumerar y tú comienzas en lo que llamas análisis literario, que para mí sería mejor análisis exegético del texto. Pones primero la forma literaria, género literario de la perícopa, autor, contexto, destinatarios y propósito del libro, estructura literaria del libro, estructura de la perícopa, crítica textual, delimitación del texto, y luego sí diferencias el análisis estructural, que para mí tendría que ser análisis de la estructura de la perícopa, porque si no se puede confundir con el método exegético que se llama estructural, o el análisis semiótico. ¿Sí? Sí. Ahora, yo tendría otra conformación, es decir, otro orden. No está en objeto el trabajo que has hecho, que es profundo y muy bien hecho desde mi punto de vista, pero digamos que el orden, para ponerlo, tendría que haber una variación. Eso como observación. Mi pregunta, y creo que tienes en cuenta la observación, lo puedes comentar, pero la pregunta que yo quisiera hacer es que ¿cuán pertinente es la pastoral de Jesús mostrada, probada, la que tú has investigado? Está muy bien,
¿Cuán pertinente es la pastoral de Jesús mostrada en Juan 10, 1 al 18, para el contexto de pandemia que estamos viviendo hoy? Bien, gracias, pastor. Creo que dentro de una de las dimensiones que se necesita trabajar es el tema del acompañamiento. Es el tema del trabajo pastoral desde el concepto de la ternura, que bastante se ha hablado en estos tiempos, ¿no? Y es algo que finalmente va a ayudar a sobrellevar las situaciones colaterales que produce el tema de la pandemia, ¿no? Yo creo que integrando todas estas dimensiones sigue teniendo esa vigencia y sigue teniendo desde la aplicación que se pretende hacer desde esta investigación, sigue teniendo su efecto, ¿no? El efecto que en un momento se habló en la exposición, ese efecto que en su primer momento, cuando se dio el discurso, sigue teniendo ese efecto para nuestra coyuntura, ¿no? Y creo que el acompañamiento es algo que necesitamos trabajar como iglesia, ¿no? Hablo desde mi experiencia, que en este tiempo, de manera muy particular, esta pastoral no se ha visto resuelta, ¿no? Y creo que necesitamos, a la luz de lo que nos ha pasado a vivir, revisar estos conceptos para poderlos aplicar, ¿no? Gracias. Muy bien. ¿Otra pregunta, Daniel? No. Ya, muy bien. Pues vamos a pasar con el profesor Bernardo Campos. Bernardo. Aló. Pastor Bernardo es asesor. Debe preguntar a Alberto. Ah, Alberto, perdón. Alberto. ¿Está Alberto? Sí, aquí estamos. A ver. Estaba esperando mi... Bueno, muy bien, entonces quiero solamente mencionar algunas cosas con Carlos. Creo que es un trabajo bastante profundo y que nos da la pauta y creo que nos da sienta bases para lo que debería ser una pastoral, ¿no? Pero también quiero algunos detalles, cuando hablamos de forma también en cuanto a la cuestión de la escritura, ¿no? Bueno, hay pequeños detalles que eso se puede corregir, que tiene que ver con eh, la ortografía o en todo caso la corrección cuando se trata de nombres o también referencias, como por ejemplo en el índice me he encontrado algunos detalles, no sé, habría que revisar lo demás también con respecto a eso, pero básicamente en el índice he encontrado ahí algunas situaciones que se pueden mejorar con respecto a eso, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de la Biblia, ponerlo en mayúscula, ¿no? Creo que por ahí hay otro detalle más o menos que planteo esto. Creo que son mínimos, eso creo que se puede corregir, ¿no? Es solamente con respecto a la cuestión de la elaboración. Pero tengo otros aspectos aquí que sí me llaman la atención en cuanto a la tarea en sí mismo. Cuando propone el desarrollo de la pastoral como un elemento de la comunidad cristiana, es decir, como la comunidad de fe, que vendría a ser entonces la comunidad saneadora, liberadora. La pregunta es a qué se debe la concepción limitada a una expresión espiritualista y clerical que limita la pastoral a las actividades del pastor en la iglesia, ¿no? Ese es el reflejo que tenemos y en la práctica que se hace hoy día, ¿no? Y me parece que desde esa perspectiva, el modelo paradigmático de Jesús que tú has presentado ha sido sustituido por una pastoral que llamaríamos de corte pragmática, ¿no? Que tiene que ver con ciertas necesidades. ¿A qué se debe esa visión? A ver, Carlos.
Parece que está desconectado, ¿no? Sí, parece que se paró. Oh. Sí, así Problema parece. de conexión de Carlos. Sí, está Ujú. congelado. Salió. Va a tener que entrar de nuevo, entonces voy a hacer la pregunta. No sé si escuchó la pregunta o no. Pero vamos a ver qué cuando él entra. Ya. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya. Bien, Carlos. Bueno, te voy a hacer Se la fue el pregunta. internet. Sí. Sí, el internet fue. Te estaba diciendo que en la propuesta que te has desarrollado sobre la pastoral, lo pones que es la pastoral es un elemento de la comunidad cristiana, está basado ahí. Ahora, la pregunta es, ¿a qué se debe la concepción limitada a una expresión espiritualista y clerical que limita la pastoral a las actividades del pastor en la iglesia, ¿no? Mm. Y que ha reemplazado el modelo paradigmático de Jesús por una pastoral que podemos llamar pragmática, ¿no? ¿Qué dices con respecto a eso? Sí, es algo que se explica en la investigación y es algo que ha afectado a la iglesia en general, ¿no? Desde, bueno, desde tiempos remotos, eso se ve en la parte histórica, que se ha clericalizado la función pastoral, como si fuera esto una función únicamente de los clérigos o pastores, en nuestro caso, ¿no? En realidad, desde el discurso de Jesús y desde los últimos capítulos de Mateo en la Gran Comisión, es un trabajo que la iglesia finalmente debería asumirlo, ¿no? Pero para asumir necesitamos una formación de los agentes pastorales que seríamos todos nosotros como iglesia, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va el hecho de que hemos clericalizado, número uno, pero también hemos reducido la pastoral a los términos meramente espirituales. Cuando la pastoral integra, es lo que se habla desde la misión integral, todos los aspectos respecto al ser humano, ¿no? Y es algo que necesitamos revisar y retomar, ¿no? Muy bien. ¿Puedo hacer otra pregunta? Claro. Ya. Ahora, desde esa perspectiva, esa visión también responde a una visión más, digamos, que ha dimensionado la iglesia o que ha determinado la visión que la iglesia tiene acerca del mundo también, ¿no? Y por eso sigo con la pregunta con respecto a eso, porque creo que no lo has mencionado en tu tesis, aunque no es necesario de paso esto, pero podría haber sido de alguna manera avisorado por ahí. ¿Por qué la pastoral en la iglesia evangélica no se compromete en las problemáticas de la sociedad de su influencia, ¿no? O de su contexto? Se aísla y no tiene una dimensión integral. ¿A qué se debería esa actitud? Vuelvo a repetir, o sea, es la mentalidad que tiene la pastoral en la iglesia. ¿Cuál es esa visión que tiene acerca del mundo, en todo caso, Claro. la pastoral y la iglesia? Bueno, es algo que de repente entre líneas sí se explica en la propuesta al final, pero creo que la iglesia finalmente tiene injerencia y participación en el mundo con las situaciones problemáticas que tiene, ¿no? Finalmente nosotros como iglesia estamos llamados a hacer eso, pero su pregunta es ¿por qué la iglesia se ha convertido en lo antagónico, ¿no? Se ha encerrado, se ha aislado de las necesidades. Yo creo que tiene que ver con la influencia que hemos tenido de evangelicalismo, ¿no? De los primeros siglos, del siglo XX, que más se ha centrado en una posición centralista como iglesia y las necesidades solamente que convergen alrededor de ella, y nos hemos olvidado de lo que finalmente es nuestra misión, ¿no? Nuestra misión está afuera, con el mundo, y podamos realizar una pastoral desde ese aspecto, ¿no? Entonces yo creo que puede haber muchas otros factores que han influenciado, pero básicamente yo creo que es por una influencia meramente espiritualista, reduccionista, muchas veces fundamentalista, que han afectado la propia participación, la propia práctica de nuestra fe, ¿no? Sí, pienso que esto tiene que ver con esa mirada dual que tiene la iglesia, ¿no? El dualismo que ha afectado de alguna manera todas las actividades y también la pastoral.
¿no? Que curiosamente, dentro de lo que tú mencionas, la pastoral católica ha ido desterrando en parte esa dimensión, aun cuando todavía se divide el mundo en dos, ¿no? Entre lo profano y lo sagrado. Entonces creo que por ahí está el elemento que ha sido también como acompañante de la tarea dentro de la iglesia evangélica en especial, ¿no? Bien, no sé, Daniel, te dejo ahí entonces para ver si hay otra ronda. Pregunta, Alberto. Ah, ya, Daniel, bueno, perdón, José, sí. Daniel Tú, ya José. terminó. Bueno, dentro de tu trabajo mencionaste también, está basado en 3 investigadores y que son de origen católico. Pero mencionaste a Orlando Costas. Yo entiendo que Sí. Orlando Costas es un ministro protestante. ¿Qué dice con respecto a eso? Sí, sí, sí. Los dos primeros son católicos, Karl Rahner y bueno, el primero que es Floristán, Casiano. el primero Así de es. la... Casiano. Sí, Casiano Floristán. Es mucho más clásico. Y Orlando Costas es protestante. Sí, ahí tú ves ese lapsus. Sí, Ya, correcto, fue un lapso entonces. Ya, protestante. perfecto. Ya. Sí. ¿Terminaste, Alberto? Sí, sí. Muy bien. Mi estimado Carlos García, te felicito por tu trabajo. Lo he leído detenidamente, no todo, porque hay que estudiarlo bien, esas cuestiones, especialmente las cuestiones exegéticas del texto, ¿no es así? Pero sí, en cierta forma me ha parecido bastante completa, ¿no es así? Porque son uno de los pocos trabajos que utiliza la patrística, ¿no? Y a veces el mundo cristiano no está ni siquiera enterado que existe patrística, ¿no? Entonces la patrística es sumamente importante y fundamental. Bueno, te felicito porque entras por ese punto, ¿no? La parte histórica, que es la parte importante de conocer la patrística, ¿no es así? Pero me hubiera gustado que en exégesis, cuando uno utiliza la patrística, ¿no es así? Ver cómo los padres de la iglesia interpretaron ese texto, de qué forma y de qué manera interpretaron ese texto y por qué lo interpretaron así, porque ellos tienen un contexto histórico. Claro, Pues según el contexto histórico vienen interpretaciones, ¿no es así? Del texto. Entonces, me hubiera gustado ver cómo se ha interpretado ese texto en diferentes épocas y los padres de la iglesia, cómo interpretaron ese texto, ¿no es así? Va por ahí. Pero antes de eso, antes de trabajar, tengo varias preguntas que hacerte, ¿no es así? Y lo que más me sorprendió es cuando dices modelo pastoral y cuando hablas mucho de la pastoral. Bueno, en el ámbito católico sí se entiende, y se entiende muy bien en el ámbito católico, yo creo que el término pastoral, pero no se entiende así en el ámbito evangélico, porque en el ámbito evangélico la pastoral está relacionada con el pastor, ¿no? Y solamente creen que existe un solo ministerio, el ministerio pastor, y es un poimecéntrica, ¿no es así? Entonces, bueno, en el mundo, el uso del lenguaje es importante, ¿no? En el mundo católico me parece que ellos sí entendieron correctamente lo que significa la pastoral, y a nosotros nos falta entender lo que significa la pastoral, porque no lo ubicamos netamente con el pastor directamente, ¿no? Y es uno de los grandes problemas que tenemos en la iglesia. Y bueno, pero aparte de eso, ¿no? Problema de conexión todavía, ¿no? ¿Me escuchan? Ahora sí. Allá. Bien, entonces está viendo un poco sobre la pastoral y el uso que se tiene de la pastoral, ¿no es así? Ahora, tú dices, tengo ciertas observaciones, cuestiones históricas, ¿no? En la página 41, tú dices lo siguiente: se observa que la iglesia primitiva, yo no lo llamo primitiva, lo llamo paleocristiana, ¿no es así? Dice, ¿no? La iglesia primitiva, en los 2 primeros siglos, la proclamación de la fe en Jesús como discurso, el testimonio de la vida, o sea, lo pones como martirio, ¿no? Así, y la enseñanza están en primer lugar, ¿no? Así. Me parece que
hay partes de esta afirmación que es correcta. Pero en el siglo II, porque hay que leer los padres de la iglesia, en el siglo II ya no se proclamaba el evangelio. En el siglo II, el pensamiento de los padres de la iglesia en esa época, ellos decían que el evangelio ya ha sido predicado, y así, refiriéndose al apóstol Pablo, ¿no? Por todo el mundo. Pero importante que la iglesia, a pesar de que no tenía como nosotros la cuestión de misión, hay que misionar, como Mateo 28, ¿no? En esa época no había, porque ese texto de Mateo 28 ni siquiera, ¿no? Ni siquiera es relevante en el siglo II. Entonces la investigación sobre el texto y sobre la proclamación en el siglo II no era tan importante. Más importante en el siglo II era la ética cristiana. Por la ética cristiana, ¿sí? Es cuando las personas, pues, más le atraía pues el cristianismo, ¿no? El testimonio. Está en la carta de, ¿cómo se llama? Me acuerdo que dicen, es una carta dirigida a un gran, que supone que es un gran personaje, por ese excelentísimo, no me acuerdo cómo se llama este personaje, del siglo II, ¿no? Diogneto. Ese es casi a finales del siglo II, Diogneto, dice, lo que impactó era pues la ética cristiana, el amor que ellos tenían, ¿no es así? Y cómo dice que este cristianismo, cómo no ha aparecido antes, porque recién apareció, bueno, que es la cuestión, ¿no? Y es una observación. Me parece que está bien, pero me parece que en el siglo II, sí, pues, la proclamación de la fe no era como una cuestión de primer plano, ¿no? ¿Sí? La ética era primer plano en aquella época. Ahora, en la página 44, dice, en el siglo IV y V, de la teología práctica, la edad de oro, en el siglo IV y V, es la teología práctica. Yo estoy totalmente de desacuerdo con esa opinión, ¿eh? Teología práctica. En el siglo IV y V es la peor crisis que pasó la iglesia. Le dicen oro porque simplemente ahí desarrolla toda la doctrina cristiana. Ahí desarrolla todos los dogmas cristianos. Dicen, hasta más o menos del siglo VII, la edad de oro, pero fue una edad realmente pésima, porque más se dedicaron a debatir sobre cuestiones teológicas, ¿no? ¿Sí? Debate, cuestiones teológicas que perdieron la ética totalmente, ¿no? O sea, la vida cristiana, el comportamiento cristiano se perdió totalmente por un debate solamente si Dios, si Jesucristo es Dios, si toda esa, la Trinidad, si el Espíritu Santo es Dios, un debate que duró siglos y siglos, ¿no? Y en vez de que la iglesia, pues, se llama siglo de oro, eso dicen los católicos, siglo de oro, porque es la cuestión doctrinal, pero la cuestión es política, pues está pues, por abajo, ¿no? La iglesia cristiana. ¿Y así? En el siglo IV y el siglo V. Bueno, son observaciones, no sé qué opinas tú. Sí, gracias, pastor. Mi referente es Casiano Floristán. Probablemente habría que integrar a otros investigadores que puedan dar un poco más de luz respecto a esto, pero sí estoy de acuerdo con sus sugerencias, ¿no? Que va a ser tomado en cuenta. Otra cosa más, estimado. Yo veo que tú utilizas las teologías sistemáticas bastante para hacer exégesis, ¿no? La parte sistemática. Porque utilizas un texto, o sea, para explicar un texto del Evangelio de Juan, utiliza, por ejemplo, Mateo, ¿no? Y yo no soy tanto a favor de esa cuestión, soy más de la bíblica, ¿es así? Lo que dice el Evangelio. Porque el Evangelio Juan tiene su propio contexto histórico, también tiene su libro, su propio contexto literario, que no tiene que nada ver con Mateo, no tiene que ver con Lucas, ¿no? O sea, la teología sistemática nos ha hecho de que utilicemos un texto, un tema, y agarrar de un
texto acá, otro texto allá, otro texto, o sea, se descontextualiza totalmente lo que el autor quiere decir. Porque la exégesis, por lo menos así lo entiendo yo, la exégesis es lo que el autor quiso decir, lo que el autor quiso comunicar. Entonces, la exégesis viene eso, ¿no? ¿Qué el autor quiso comunicar? Ahora, si yo voy a utilizar la teología sistemática, tendría que, al menos ahora, en este tiempo, ¿no? Al menos tendría que poner un sustento. ¿Por qué yo utilizo teología sistemática? ¿Y cuál es mi razón? Porque yo hago teología sistemática. ¿No es así? Porque otros no están de acuerdo con la teología sistemática. Entonces yo tendría, en ese contexto académico, yo tendría que aclarar por qué yo utilizo teología sistemática. ¿Cuál es mi razón? ¿No? ¿Cuál es mi fundamento? Que yo utilizo teología sistemática. Y tengo no solamente eso, sino que tengo que ver cuáles son las debilidades que tiene el otro, ¿no? La teología netamente bíblica. Porque esas dos cuestiones están juntas, ¿no es así? Bien, me parece que hoy debería plantearse eso, ¿no? ¿Por qué se utiliza para hacer el exégesis? Utilizamos esa cuestión de la teología sistemática, de la teología bíblica, ¿no? Y es una cuestión, me parece que ahora hay que aclarar eso. Ahora uno tiene que aclarar eso, ¿no? En la página 113 tienes una expresión que me ha dejado un poco dudoso. En la página 113 dice, ¿existe robo sin violencia? Porque tú afirmas que existe robo sin violencia. ¿Cómo entender el robo sin violencia? Porque todo robo implica violencia. Sí, sí es violencia de todas maneras, sino que aquí la violencia ejercida en el texto es un arrebato, ¿no? Un arrebato que los otros pastores hacían, pero también aquí lo que trato de hacer es que este robo sistemático, sigiloso que los fariseos hacían, ¿no? Que era medio un robo encaletado, pero que no ejerce, entre comillas, violencia, pero al final sí considero que también es un acto de violencia contra las ovejas, ¿no? Sí, bueno. Pero me ha gustado realmente cómo has desarrollado así, tu trabajo, me parece que es bueno en ese sentido. Hay ciertas cosas que hay que, bueno, a medida que uno va metiéndose en el mundo del exégesis, uno va aprendiendo otras cosas, ¿no? Sí, sí. Yo veo tu trabajo, sí, interesante, me gusta, porque es un trabajo, tu interpretación del texto exegético es más semántico, ¿no? Y como decía Daniel, ¿dónde está la parte semiótica? Yo sé que para mí es importante la cuestión semiótica, pero con la cuestión semiótica yo entiendo el sentido del texto, o sea, el texto tiene sentido. Y la semiótica me descubre el sentido del texto. ¿Dónde está el texto? Los puntos más importantes en que se encuentra en este discurso. Porque algunos dicen que es perícopa, pero es un discurso. Se conoce como discurso. Todo el Evangelio de Juan es discursivo. Y lo que utiliza la figura literaria es el discurso. Y detrás del discurso hay toda una ideología que hay que descubrir. Porque los textos responden a algo siempre. Responden a un contexto histórico. O sea, los textos no se ponen por poner, sino los textos responden a un contexto netamente histórico, ¿no? Entonces me parece que sí es interesante, ¿no? Pero si uno puede seguir profundizando el texto, me parece que hay muchas cosas que todavía se puede trabajar el texto, ¿no? Y me parece que dentro de bachillerato me parece que está bastante bien, ¿no? Así trabajarlo, ¿no? Gracias. Solamente felicitarte, ¿no? Porque es un buen trabajo, para mí es un buen trabajo, ¿no? Y que puedas seguir adelante y trabajando este texto con mayor profundidad, ¿no? Porque realmente
es un texto bastante rico y utilizas un evangelio que para mí es sumamente complicado. O sea, de todos los evangelios, para mí el evangelio más complicado es el evangelio de Juan, Sí. porque tiene tantas realidades en un texto, ¿no? Pero me parece que sí, un buen texto, te felicito, mira, así, te felicito y bueno, pues sigue adelante, ¿no? Gracias, pastor. Solamente Gracias, una pastor José. acotación, ¿puedo? Sí, 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 el documento es excelente, muy bueno. Creo que como todo trabajo puede ser perfeccionado todavía, hay algunos detalles que ir corrigiendo, pero en el fondo en general creo que apunta al objetivo que estamos realizando, ¿no? Y en cuanto a, creo que mencionaste algo, José, con respecto a la etapa patrística, ¿no? Y del siglo IV y V. Esta mención que hace Carlos es de Bourgeois en su trabajo de la pastoral de la iglesia, ¿no? Es un francés. Y él es el que va mencionando, o por lo menos ha indicado acá que de ahí ha sacado la idea con respecto a la ejecución de la doctrina cristiana en términos prácticos dentro del siglo IV y V, y sin ánimo de idealizar el siglo de oro de la teología práctica. Creo que esa es la mención que está haciendo eso. Pero también, por otro lado, menciona, pero en cuanto a esta se mantenía precaria en cuanto a su aplicación. Creo que era la faceta que tú estás mencionando en cuanto a la ética, ¿no? En la teología había caído en medro por el asunto de idealizar la doctrina o del dogma, ¿no? O la afirmación del dogma. Y la práctica se fue dejando a un lado. Y creo que por ese lado, a esta mención quizás podía haberle dado un poquito más para poder trabajar ese aspecto de que es cierto que la pastoral se había descuidado, ¿no? La pastoral como tal, pues había bajado, ¿no? En base solamente al aspecto del dogma, ¿no? Eso solamente quería mencionar, y lo demás creo que es un buen elemento. Afirmo lo que tú estás mencionando también con respecto a lo sistemático. El texto, creo que Juan mismo puede explicarse a sí mismo, y por supuesto una exégesis plantea ese mismo elemento, ¿no? Entonces creo que ceñirse al texto, ese hubiera sido lo correcto. Creo que salvando esos aspectos, es un documento que tiene para dar más, ¿no? sí, sí. O sea, sí, me ha gustado tu trabajo, te felicito realmente, ¿no? Y puedas avanzar más en el campo exegético y la aplicación práctica en la iglesia, ¿no? Eso es lo más importante. Muy bien. Permítame una palabrita, Sí, si me permite. Bernardo. Sí, Sí, Bernardo, dime. yo leí el trabajo de Carlos y la tesis se titula El modelo pastoral de Jesús a la luz de un pasaje bíblico, en este caso. No es exégesis de Juan 10, a secas, en la línea tradicional de la exégesis. Y ahí hay una crítica incluso a los exégetas clásicos que termina siendo un comentario bíblico del texto y punto, sin el punto de partida situacional, sin el punto de partida existencial y sin pasar por la historia de la interpretación en la historia del cristianismo. Yo creo que el esfuerzo que ha hecho Carlos es muy valorado, altamente valioso en el sentido de que ha recorrido la historia del cristianismo en sus grandes etapas, antigua, medieval, reformada y la reforma, ¿no? Y luego moderna y contemporánea, es decir, un esfuerzo general, global, para continuar viendo el tema de la pastoral en la historia. Ahora, sí, pues acá hay un problema incluso serio para nosotros mismos, los docentes. ¿Hasta qué punto podríamos exigir, por ejemplo, en el siglo III, siglo IV, claridad en términos de teología bíblica, como lo entendemos ahora, en la época contemporánea?
cuando el diálogo era con la filosofía, cuando la defensa de la patrística, los primeros padres de la iglesia, era más de apología y usando el método filosófico. ¿Dónde está el exégesis ahí? O sea, es complicado, ¿no es cierto? No es tan sencillo tener toda la claridad del mundo, decir que ya pues no hay teología práctica en el siglo IV y V o que difícilmente se puede entender, porque hay toda una cuestión incluso planteada por Karl Rahner también. ¿Hasta qué punto la teología sistemática es sistemática o hasta qué punto la teología práctica termina siendo sistemática al final? Es decir, desde la lectura de América Latina, nuestra lectura y de nuestra manera de quehacer teológico es un quehacer teológico pastoral, en la medida en que empieza con la realidad, va al texto bíblico y vuelve otra vez a la realidad siguiendo la estructura de las tres mediaciones de Claude Vigoff. Hay una aproximación, veo yo, en la tesis de Carlos, una aproximación más bien global, comprensiva, de lo que debería ser la pastoral como propuesta y como modelo, digamos así, para tomar no solo ahora ya de Juan, sino que los pastores y líderes de nuestras iglesias puedan tomar algunos textos bíblicos, siguiendo el modelo que él hace el ejemplo, hacer el análisis exegético, claro, y en eso tiene toda la razón Watanabe, pero también recorrer toda la historia y tal vez afinar un poquito la historia de la interpretación. Pero aquí yo hago apología de nuestro seminario no tiene un curso específicamente de historia del dogma, o sí lo tiene. Yo estoy equivocado. Si no tenemos un curso de historia del dogma, no tenemos un curso especializado para poder hacer las distinciones y precisiones que José Watanabe está haciendo, no tenemos toda la preparación instrumental para hacerla. Y la otra dificultad es que tampoco tenemos elementos de bibliografía básica, no solo de patrística, sino de toda la historia de la interpretación de los dogmas. No tenemos mucho acceso a esa bibliografía, de modo que habría que entender en esa dimensión el notable esfuerzo que ha hecho Carlos, pese a las deficiencias y a la falta de acceso a una bibliografía más específica, ¿no? Eso para todos, ¿eh? Para nosotros incluso. No es tan sencillo hacer toda una historia o del dogma o una historia de la interpretación de un pasaje bíblico siguiendo pues todas las etapas de la historia del cristianismo. Ya esa nomás sería una tesis, ¿no es cierto? Por eso yo creo que valoro eso es todo un reto. Así es. Y es un reto para especialmente los latinoamericanos, que no tenemos acceso a bibliografías como sí lo tienen los europeos, ¿no es así? Sí. En Europa sí tienes toda una biblioteca inmensa, pues, ¿no? Claro. En Latinoamérica estamos pues totalmente limitados en cuestiones bibliográficas. Sí. Es Por eso creo que la total. tesis de Carlos tiene su valor. ¿Por qué? Porque ha sacado, inclusive me ha sorprendido, porque si bien yo en algunos momentos he hecho énfasis en la patrística, lo saben en los cursos que hemos hecho, pero no hemos metido en cuanto a temas específicos de la patrística, ¿no? Entonces, creo que eso sí es un aporte que él está tomando en cuenta, ¿ya? No tenemos historia dogmática en el seminario, no lo podemos pedir a él también, o algo que no se da, porque la cuestión pastoral va por otro lado, ¿no? Sí, la visión que él ha mencionado es la que hemos planteado también en la pastoral, porque tenemos desde esa perspectiva. La pastoral no es solamente el pastor en la iglesia o el pastor simplemente, ¿no? La pastoral tiene que ver con el compromiso, ¿no? Frente a la comunidad, ¿no? Y que es la iglesia la que realiza esa pastoral y sus ministerios, ¿no? Creo que por ahí está el asunto y creo que lo ha entendido bien, lo está aplicando bien también. Me parece que desde esa perspectiva realmente felicitaciones, ¿no? Creo que sí, que sea una especie de creo que las impulso. las expectativas han sido mucho más grandes de las que me imaginaba, ¿no? Creo que en ese aspecto hay que felicitarlo, sí. Sí. Yo me parece que esto ha sido una especie de iniciativa para las tesis, ¿no?
que vean la parte histórica también, ¿no es así? Que el cristianismo no es de hoy día, pues es que tiene 2000 años de historia, hermanos, hay que ver toda esa historia, cómo ha ido creciendo el desarrollo del pensamiento cristiano. Entonces, me parece, por eso digo, me parece que es un buen texto, ¿no? Haciendo buen tesis que pueda ayudarnos a otros también a entender la cuestión histórica que prácticamente no se... Y además los hermanos los evangélicos, caramba, que el tema de patrística, ni saben qué cosa es patrística, el padre no saben absolutamente nada de eso. Pero eso sí bien lo sabe la Iglesia Pastor Católica, ¿no? José, ¿qué le parece? Vamos a formar Ya, la está bien. sala de profesores y ya estamos 6. Y Muy bien. otros alumnos pueden quedarse aquí. Vamos a salir y vamos a volver inmediatamente. Muy bien. Muchas gracias. Muchas Estimado gracias, Carlos, Dios te pastor. bendiga. Profesor. Gracias, gracias. Ya. ¿Qué pasa, José? Claro, muy bien. Daniel, ¿estás ahí? Sí, está. Alberto, Sí, ¿todo falta está? Daniel. Ya. Falta Sí, Daniel. está Daniel, está Daniel. Ya, Daniel. Muy bien. A ver, pues, ¿cuál es tu nota? Ya, Pastor Daniel, ordena. Muy bien. Vamos, sí. Bien, habiendo deliberado el jurado, con la salvedad que el profesor Bernardo Campos ha tenido que salir porque tiene que hacer otra intervención también académica, hemos llegado a la siguiente evaluación. Carlos Andrés García, quien ha presentado la tesis El modelo pastoral de Jesús a la luz del Evangelio en Juan 10, 1 al 18. La evaluación a la cual hemos llegado en la conclusión es que ha sido aprobado por unanimidad. Felicitaciones entonces, Carlos Andrés García, por este trabajo que con el consenso de los profesores evaluadores es un excelente trabajo. Y solamente habría que hacer algunos ajustes de forma nada más, que es para que sea mejor leído, ¿no? Que te haremos llegar a través de la dirección. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Andrés. Pastor Daniel. Gracias, Pastor Alberto. Gracias, Pastor José. Sí, disculpe. Bueno, sí, gracias. Gracias, José. No me había dado cuenta del detalle. Sí, gracias, Carlos, y felicitaciones. Ya hemos terminado entonces el proceso de la sustentación con la determinación del jurado que ha sido leído. Y simplemente mencionar y dar gracias a Dios también por habernos permitido este tiempo de las sustentaciones. Todavía el lunes 21 hay 2 sustentaciones más, ¿no? Y esperamos estar ahí presentes y bueno, también los jurados que corresponden. Voy a dejar al pastor Timoteo para que él termine este proceso, ¿ya? Y bueno, nada más decirles esto y gracias por su tiempo. Pastor Timoteo, adelante. Bueno, una vez más quisiera dar gracias y felicitaciones a Carlos y a Alejandra, que no está aquí. Y sus 4 años de estudio ya está llevando su fruto, ¿no? Y excelente Carlos, en jurado recibía buenas notas. Sí. Aunque no menciono número, pero sí, fue buena nota. Y ya, Pastor Daniel le va a avisar un poco más, agregar cosas. Y con complementación, ya nos vamos a dar vista buena para imprimir. Sobre todo no imprime. Después, completando todo, con la aprobación, ya debe imprimir los 5 libros. Con eso voy a pedir a todos los jurados que firmara a la hoja de aprobación. Con eso terminaría y así vamos a presentar a ministro de Educación. Bien, gracias. Bueno, tenemos pastor Bernardo entró. Entonces, como usted se fue asesor, entonces le pido, por favor, una oración para esta sesión. ¿Cómo no?
Señor, te damos muchas gracias por el trabajo realizado de todos el personal docente, pero sobre todo, Señor, por nuestro hermano Carlos, el trabajo que ha hecho para hacer el análisis del texto bíblico y elaborar un modelo de trabajo pastoral a partir del modelo que tú dejaste. Te rogamos bendición sobre cada uno de ellos, cada uno de nosotros, y especialmente a Carlos y a su familia. Bendice, Señor, su trabajo pastoral y utiliza este instrumento para bendición de muchas iglesias. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias.